¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Me salvó la vida. Estaba yo en lo más alto del poste, reparando una falla. De pronto ella me habló para que bajara y de pronto sobrevino una explosión. Por ella estoy vivo. Este servidor se encontraba en el Parque de la Paz, realizando un reportaje urbano, pero al pasar frente a dos adultos mayores en plena charla, me vi obligado a hacer una escala técnica para escuchar su diálogo. Ellos tenían un tema en común, el relato macabro, publicado precisamente ese día miércoles de la semana pasada. Y la situación fue que don Pedro, un jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, considera que esa pareja protagonista del relato macabro que visitaron las ruinas de Comalcalco pudieron ser dos personas cuyos antepasados tuvieron ese mismo gusto por la arqueología, y ellos son como dos almas gemelas. Pero hay un detalle: don Pedrito, así como mucho, afectó por el buen rato que convivimos en ese encuentro casual. Tenía en sus manos un ejemplar del diario Tabasco Hoy, donde se publicó dicho relato. Entonces la charla inicial, que era de dos, se amplió a tres con este servidor, que fue invitado a participar, pero después de tener cada quien su propia versión de lo que les pudo suceder a esa pareja de visitantes a la zona arqueológica de Comalcalco, don Pedrito fue sincero conmigo y dijo que a él le había sucedido algo que considera fue extraordinario. Antes de iniciar el relato de don Pedro, que no es realmente su nombre verdadero, nos solicitó al contarnos su historia que pusiéramos otro nombre y no el real, porque en ese medio laboral suceden muchas cosas y en ocasiones no son creíbles y muchos los tiran a locos. Por tal motivo nos pidió en reserva su identidad para evitar burlas y otras cuestiones, y así lo cumplimos, don Pedro siendo integrante de una cuadrilla de guardia de la CFE, pasada la inundación inolvidable del 2007. Acudieron a cumplir con un reporte que seguían en la lista de espera y atenciones. Al llegar a un sector de la carretera Villahermosa-Teapa, nos dimos a la tarea de checar la probable falla en las líneas y poste. Por tanto, tuve que subir a un poste para verificar el cableado y diferentes detalles como las cuchillas. Argumenta don Pedro que su otro compañero se retiró un poquito de este lugar para verificar unas líneas y otro poste. En eso estaba yo, sostiene don Pedrito. Había mucha oscuridad de la falla reportada, cuando de pronto escuchó una voz de mujer que me pedía que yo bajara. Oiga, señor, ¿va usted a tardar mucho? Desde lo alto del poste no escuchaba bien y no la alcanzaba a ver de quién se trataba, pero sí sabía que era una mujer. Yo entonces le pregunto: no se preocupe, señor, ya falta poco. ¿Por qué me preguntaba eso usted? De repente vuelvo a escuchar la voz de esta señora desconocida, que no le alcanzaba a ver la cara
ni cómo era y de nuevo me responde: es que necesito la luz para poder llegar a mi casa. Necesito que ilumine mi camino. Por eso le pido que baje usted de ese poste. Todo me pareció extraño, asegura don Pedro. Por tanto inicié el descenso para saber de la preocupación de dicha desconocida, que me insistió en que bajara del poste. En cuanto llegué a tierra y acomodar mis herramientas, busqué a la señora y no había nadie más en ese momento. De repente y ante mi asombro, sobrevino una explosión en lo alto del poste, precisamente donde yo había estado unos segundos. El estruendo fue impactante, que hasta el día de hoy no nos explicamos lo que pudo pasar. De inmediato acudió mi compañero para saber qué había sucedido por la explosión y si yo estaba bien. En pocos segundos acudieron al mismo lugar que estábamos unos vecinos que llegaron corriendo y alarmados nos preguntaron si estábamos bien, si no nos había pasado algo malo. Muy impresionado por el susto, le platiqué a mi colega lo de la señora que me pidió bajarme del poste y cuánto tiempo estaría reparada la falla, porque ella necesitaba de la luz para llegar a su casa. Esos vecinos, al enterarse de ese detalle, me comentaron sorprendidos: ¿usted también vio a esta señora? Ella no existe, muchas veces se aparece por aquí. Murió precisamente en este lugar, a orillas de esta carretera. De manera espontánea y muy asustado les pregunto: ¿qué tiempo tiene de eso? Ellos responden que tenía más de 2 años. Fue por eso que mi compañero y yo dimos con la reparación de la falla y volvió la energía eléctrica. En este lugar no había casas cercanas, estaban un poco retiradas. Los vecinos quedaron satisfechos por la reparación y nos dieron el agradecimiento por haber asistido y esperaron hasta retirarnos. Quienes creen saber de este tipo de fenómenos paranormales consideran que la aparición de esta señora fue quien salvó la vida de este trabajador de la CFE y que ella, por algunas circunstancias de su muerte, no ha podido descansar en paz y por ello necesitaba una luz celestial que le guíe a su descanso eterno. Don Pedro está muy seguro que el hecho que esa señora le haya pedido bajar del poste le salvó la vida, porque pudo haber recibido una fuerte descarga eléctrica. ¿Coincidencias o realidad? Para él fue un milagro. Para usted, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Fue coincidencia? ¿Fue un milagro? ¿Usted cree o no cree en esas supersticiones? Los esperamos en el siguiente relato, en Relatos Macabros Tabasco MX. Saludos. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.